Muy buenas tardes, señores cursantes. Vamos a esta tarde noche, a terminar el tema que dejamos pendiente de la última sesión. El tema que nos ocupa es la extradición. Y mencionamos que la extradición es una figura que los estados, una figura jurídica que los estados han adoptado y han compartido para hacer honor a la justicia, ¿verdad? Que no queden delitos impunes cuando un delincuente que ha cometido delitos comunes para evadir la justicia se traslada a otro estado. Hay ciertas condiciones que vamos a ir determinando en esta charla de cómo se aplica y se da el proceso de extradición entre los países que han firmado convenios bilaterales o que en sus mandatos constitucionales contemplan la figura de la extradición. Ya mencionamos que en nuestra Constitución está contemplado en el artículo 28 tanto el asilo como la extradición y pone las condiciones que se dan para poder ejercer ese derecho. Mencionamos en la última charla también que hay una serie de tratados internacionales, de normas internacionales que se vienen contemplando a lo largo del siglo pasado, ¿verdad? Y mencionábamos, por ejemplo, el Código de Bustamante, ¿verdad? Que en 1928, en La Habana, Cuba, con motivo de la celebración de la Sexta Convención de Juristas Latinoamericanos, se presentó el documento, el código llamado Código de Bustamante, en honor a la persona que fue el que coordinó el equipo de trabajo que preparó ese código internacional, que hay que aclararlo, el código es de derecho privado, pero contiene normas de carácter internacional que son aplicables tanto en el derecho privado como en el derecho internacional público. También dijimos que en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1933, hubo otra convención en las cuales se adoptaron normas de carácter internacional entre los países latinoamericanos para el efecto de la extradición. Y existe además, decíamos, otra convención de 1934, lo mismo relacionado a la extradición. Y también en 1940 en Colombia, ¿verdad? Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay firmaron un tratado en donde se contempla la figura de la extradición. Esos, digamos, son los instrumentos jurídicos que utilizados en América Latina para efecto de extraditar. Hay que aclarar una cosa importante: tanto el asilo diplomático, como la extradición no son figuras que estén contempladas en todas las normas internacionales, normas internas de los estados, ¿verdad? Como
se puso más en manifiesto en América, en el continente americano, ¿verdad? Tanto la figura del asilo como la figura de la extradición en Europa, Asia, pues tienen otro tipo de connotación, ¿verdad? Pero incluso mencionaba yo en la parte primera que el asilo no es una figura que era totalmente aceptada, ¿verdad? Que posteriormente entre los europeos y los asiáticos y los europeos más occidentales, ¿verdad? Esta figura pues no es de una, para ellos es de un coño muy reciente, ¿verdad? Lo cual ahorita existen algunas normativas que se están implementando tanto en países europeos como en Rusia, ¿verdad? Que sucedió un caso muy connotado y el asilado tuvo que estar un año en el aeropuerto porque la figura no la manejaban los rusos y finalmente pues le dieron asilo a la persona. Pero decíamos que la extradición tiene su eficacia y cuando está fundamentada en tratados, ¿verdad? Cuando los estados firman tratados bilaterales, entonces sí la figura pasa a ser de una aplicación vigente y una aplicación de buena fe, decíamos, eso es un principio muy generalizado en el derecho internacional público, la buena fe del cumplimiento de los acuerdos en que llegan los estados, y este es el caso de la extradición. Cuando se firman los tratados, ambos estados se comprometen a respetarlos y aplicar las normativas y los procedimientos que se han establecido en el tratado. Los tratados van acompañados además de dos elementos básicos importantes. Uno es cómo se realiza el proceso de llamamiento a la extradición de una persona fugitiva. Y el otro es cuáles son las causas, ¿verdad? Las causas que están contempladas dentro del tratado, porque hay algunas, ¿verdad? Hay algunos delitos que no son extraditables, ¿verdad? Y eso queda contemplado en los tratados que firman los estados. Hay cuáles delitos son extraditables y cuáles no pueden ser extraditables. Y básicamente el otro elemento importante es que están basadas, decíamos, en el principio de la reciprocidad. Entonces, los estados, para darle legitimidad a un tratado, tienen que tener algunas bases de la doctrina, de la filosofía del derecho. Y entre estas encontramos 4 principales. La primera, decíamos, y quizá la más importante, es la reciprocidad, el principio de reciprocidad, ¿verdad? Eso le da la legitimidad al tratado de extradición que los estados firman. Luego tenemos el principio de utilidad, es decir, no se trata de hacer una extradición simplemente por hacerla. Primero tiene que estar contemplado el delito en el tratado,
si ese delito es extraditable. Y a eso se le va a llamar el principio de utilidad. ¿Qué nivel de utilidad tiene el que entreguemos a esa persona por ese delito? Tercero, el principio de obligación moral de los estados, ¿verdad? Los estados, decíamos, se comprometen a cumplir de buena fe, pero esa buena fe va garantizada por un principio también que se llama el principio moral de los estados. No estamos jugando cuando se firma un tratado. De hecho, un tratado tiene una serie de pasos, ya los hemos estudiado, ¿verdad? Y entre esos pasos está que la formación de equipos técnicos, equipos jurídicos, ¿verdad? Equipos que revisan la legislación de ambos estados, ¿verdad? Que intercambian posiciones, que discuten los alcances de lo que van a firmar. Entonces a eso se comprometen moralmente. Hay un compromiso moral de que la extradición cuenta con ese respaldo que los estados están asumiendo cuando firmen el tratado. Y el cuarto principio es el de la obligatoriedad jurídica, ¿verdad? La obligatoriedad jurídica en el derecho internacional significa que se respetan normas de derecho y principios del derecho general a nivel internacional, y que los estados respetamos y tienen que respetar todos los estados, así como en el derecho interno hay principios, ¿verdad?, que se llaman principios generales de derecho en el derecho interno. Igualmente sucede en el derecho internacional. Existen principios de generales de derecho interno, ¿verdad?, que también ya las hemos comentado, algunas ya las hemos comentado, y esos principios generales pues se respetan entre los estados, y eso es lo que le da el principio de obligatoriedad jurídica a los estados para darle cumplimiento a los tratados que están firmando de extradición. Hay otro elemento que se llama las formas de extradición, ¿verdad? En principio hay dos formas de extradición. La primera se llama extradición de hecho. La extradición de hecho, que se entregue el delincuente sin que haya mediado un proceso legal, ¿verdad? Eso es un derecho, está basado en la costumbre, ¿verdad? La costumbre, generalmente un delincuente es detenido en una frontera, por ejemplo, para mencionar la extradición de hecho, y resulta que es capturado en la frontera donde él pensaba refugiarse. Entonces resulta que la policía habla con la policía del vecino país y le dice: mire, entrégame lo que este delincuente aquí lo tengo registrado, tiene luz roja para ser capturado. Y entonces los estados tenían la costumbre de entregarse los perseguidos que eran detenidos de esa manera, ¿verdad? Incluso si estaban en algunos poblados cercanos, ¿verdad? Los capturaban, los llevaban a la frontera y los entregaban, ¿verdad? Eso era muy frecuente, ¿verdad? Yo creo que en algunos puntos, ¿verdad?, y en algunos países todavía se acostumbra esa práctica.
Y podríamos pensar, bueno, ¿y eso qué fundamento jurídico tiene? ¿Verdad? Ya dijimos y hemos sostenido a lo largo de este curso que uno de los fundamentos del derecho internacional es la costumbre, ¿verdad? La costumbre. Entonces, y ahí nace aquella figura tan popular y conocida, ¿verdad?, que la costumbre hace ley. Y entonces eso, la extradición de hecho está fundamentado en una costumbre que también, además de la costumbre, aplica la reciprocidad entre los estados. La segunda forma es la extradición de derecho. Esa está basada en el pacto que firman los estados de extradición, ¿verdad? Y donde se menciona el proceso, decíamos, y qué delitos van a ser extraditables, ¿verdad? Y quién va a actuar, quiénes van a ser los organismos que van a actuar para hacer efectiva la extradición. En la figura de la extradición de derecho vamos a encontrar entonces, ¿verdad?, que hay un sujeto activo que es el Estado reclamante, ¿verdad?, el que está pidiendo, y hay un sujeto pasivo que es el Estado, ¿verdad?, a quien se dirige la petición de entrega. Ahí tenemos los dos sujetos que van a intervenir en esta figura. Y tenemos una tercera forma de extraditar que se llama la extradición ejecutoria. Esta figura, la extradición ejecutoria, se da cuando un individuo ha sido condenado y se sabe que está en otro estado, y entonces se hace el petitorio y se demuestra de que fue juzgado, ¿verdad?, con el derecho interno del estado donde cometió el delito, ¿verdad? Y esa sentencia ya ejecutoriada sirve de fundamento para pedir la extradición de un sujeto que haya sido localizado en otro estado. Entonces nos faltaría clasificar, ¿verdad?, los delitos que no son sujetos de extradición. La primera figura que encontramos o la primera condición para no extraditar, es que el acto debe ser penado en el estado requiriente como en el que lo requiere, y que la pena no sea mayor de un año, menor de un año, ¿verdad?, que no sea menor de un año. ¿Qué significa esto? Significa que el delito, ¿verdad?, existe en el estado que requiere y en el estado que va a otorgar. Porque ahí no todos los estados tenemos iguales códigos penales, y hay figuras delictivas que no están contempladas en el acervo jurídico de otros estados. En este caso debe estar contemplada en el estado requiriente, y que también exista en el estado que lo va a otorgar, ¿verdad?, y que la sentencia no sea menor de un año, que ya el tiempo puede pasar y el procedimiento podía durar más de ese tiempo. Entonces no se permite, en segundo lugar, por delitos militares, ¿verdad?, como son la deserción, ¿verdad?, la cobardía,
el desacato y el abandono. Delitos militares, esos son los delitos militares. La deserción, ¿qué significa deserción? Yo soy soldado, formo parte de un batallón y me dan permiso, me voy para mi casa y ya no regreso. Entonces, a eso se le llama desertar, abandonar, me voy. La otra es el de por cobardía. Cobardía, se le da una orden, no la cumple y entonces se le cataloga como un cobarde y pues sale huyendo y tampoco es extraditable por la figura de la cobardía. Tampoco el desacato. Y aquí la figura del desacato es, digamos, la desobediencia a un oficial superior. A eso se le va a llamar desacato en los delitos militares. Y el otro es el abandonar, ¿verdad? Abandonar la carrera militar sin mayor justificación, ¿verdad? Estos delitos son muy frecuentes, ¿verdad? Aquí en nuestro medio son muy frecuentes. La tercera figura de delitos que no son extraditables es los delitos políticos. Ya lo mencionamos que en el asilo diplomático se da a un perseguido por cuestiones políticas. El Estado asilante le otorga el beneficio de protegerlo y cuidarle su vida. Entonces esos delitos no son extraditables por razones políticas, ¿verdad? Y la cuarta causa de delitos no extraditables son delitos por cuestiones religiosas. Hay persecuciones, ¿verdad? Hay persecuciones que se da por cuestiones de tipo religioso, ¿verdad? Y esos no están contemplados no se contemplan, ¿verdad?, como delitos extraditables. Ahora el siguiente elemento que vamos a mencionar es este. ¿Quién otorga la extradición? ¿Verdad? Es el órgano ejecutivo a través de relaciones exteriores y la participación de la Corte Suprema de Justicia. Como es un delito en donde participan dos estados, todos los estados se reclaman, ¿verdad?, se imponen, ¿verdad?, se comprometen a través de tratados que son ventilados por el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo es el encargado de llevar las relaciones internacionales. Entonces a él le corresponde negociar los tratados y firmarlos, ¿verdad? Ya hemos estudiado también esa parte. Y le corresponde a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, darle la legitimidad jurídica, ¿verdad?, y la aprobación de ese tratado, ¿verdad? Pero en el caso ya existiendo el tratado, la vía es: yo voy a pedir la extradición de un individuo a través de relaciones exteriores. Por supuesto, relaciones exteriores tendrá que llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia y entre ambos van a estudiar, ¿verdad?, y van a diligenciar el requerimiento para otorgar la relación del petitorio de extradición. Vamos a ver en estos momentos quisiera déjenme por favor llamar a este momento el tratado, el Código de Bustamante.
Fíjense que este tratado de Bustamante fue un tratado que los países latinoamericanos suscribieron en La Habana, ya lo mencionamos, pero no es firmante los Estados Unidos ni Canadá, ¿verdad? Así que es un tratado pues que podríamos decir es para los América Latina, continente americano, a excepción de espérenme que no me aquí se me ha perdido la señal. Voy a he perdido la señal. Quería leerles unos artículos del Código de Bustamante donde está contemplada la extradición. Esto con el propósito de que tengamos elementos jurídicos, ¿verdad? Que le den validez a la extradición. Permítanme un segundo, por favor, que se me perdió la imagen. Aquí está en el artículo 344. Fíjense que en el código de Bustamante, ya decimos, fue un convenio firmado en 1928, pero que El Salvador fue firmante y es ley vigente en nuestro sistema jurídico. Entonces, en el artículo 344, el Código de Bustamante tiene 4 libros, ¿verdad? Uno es de las cuestiones civiles, ¿verdad? Las personas, los bienes, cuestiones mercantiles y cuestiones penales internacionales. En la parte de la parte penal internacional, en el artículo 344 dice lo siguiente: para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los estados contratantes accederá
a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujetos a las providencias de los tratados o convenciones internacionales que tengan listas de infracciones penales que autorice la extradición. Este es el artículo que le da fundamento tanto a los tratados internacionales para la extradición como el cumplimiento de los procesos que se establecen en las convenciones que los estados firman. Según el artículo 345 del mismo código, dice: los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligado a juzgarlo. Una persona puede cometer un delito en un estado donde estaba de visita o de viaje, cometió un delito y regresa a su estado y dice: yo cometí el delito allá y no aquí, en mi estado. El Código de Bustamante dice: mire, si usted cometió el delito en otro estado, su estado está obligado a juzgarlo, ¿verdad? Y ahí es donde viene toda la fundamentación. El artículo 346, cuando con anterioridad al recibo de la solicitud un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pida su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla su pena. Hay una serie de artículos de 344 en adelante que regulan el cometimiento de delitos entre los estados y cómo las personas, queriendo violar la ley, se van a otros estados y queriendo pueden ser perseguidos, ¿verdad? Incluso ya mencionamos que hoy tenemos la Interpol, ¿verdad?, que es otro instrumento que le está sirviendo a los estados, y cómo los estados están obligados a entregar a estas personas delincuentes para ser juzgados y condenados y que paguen los delitos que han cometido. De esa manera los estados se garantizan que haya justicia. Dijimos al principio, ¿verdad?, que una de las cosas que inspiraba la extradición era que se haga justicia y que los delincuentes paguen por las penas que han cometido. Esa es la parte final, ¿verdad?, de la extradición. Con eso cerramos la parte del asilo, ¿verdad?, el asilo, los refugiados y la extradición. Este material escrito se los voy a subir inmediatamente de que termine esta grabación. Así que muchas gracias y pasen muy buenas noches.